lo vemos muy claro, ¿no? Es más, Letra S tiene todo un sinnúmero de áreas: comunicación y edición, todo el tema de los derechos humanos, documentación e investigación, y también ha publicado varios libros, ¿no? Letra S. Así es. Letra S somos una organización civil que, además de contar con un medio de comunicación, que es el suplemento, y además de contar con la agencia Noti-S, que es una agencia de noticias también, tiene varios proyectos de investigación, de registro de crímenes de odio por homofobia y también de violaciones a derechos humanos de personas con VIH o de la diversidad sexual. Y también tenemos varias publicaciones que hemos hecho en los temas que nos conciernen, ¿no? Además de atender de repente a población general, que es una atención directa de asesoría en derechos humanos, tenemos varios servicios. Entonces es decir, el proyecto de comunicación de Letra S es una arista muy importante. De hecho, yo diría es el proyecto fundacional tanto de la comunicación de sexualidad en México como de nuestra propia organización. O sea, de ese proyecto de comunicación se derivaron nosotros. Pues también nos hemos mantenido justo por eso como un referente, y eso nos deja muy satisfechos, porque sabemos que la gente, a pesar de que hoy ya se habla en casi todos los medios de comunicación sobre los temas de sexualidad, nos sigue considerando una fuente confiable de esta información. ¿Qué elementos destacarías tú, Rocío, de cómo aborda Letra S estas temáticas? O sea, ¿qué elementos tiene en cuenta para hablar de la sexualidad, de las paternidades, de la diversidad sexual? ¿Qué hacen ustedes frente a estas temáticas? Pues nuestro criterio número 1 es el enfoque de derechos humanos, que también ya lo hemos adoptado desde el principio, cuando todavía la gente no sabía ni qué eran los derechos humanos, es decir, no se hablaba tanto, no había organismos que los defendieran. Siempre lo adoptamos así, es decir, todas las personas tienen una dignidad esencial, e independientemente de sus comportamientos, esa dignidad se debe respetar, ¿no? Entonces ese es un criterio fundamental, y a mí siempre me gusta citar una regla que al menos es personal, esa no es institucional, que es las prácticas sexuales son siempre válidas cuando se llevan a cabo entre 2 o más personas adultas en plena capacidad de decisión, y si no ponen en riesgo la integridad física de ninguno de los involucrados, ¿no? ¿Qué quiero decir con capacidad de decisión? No quiere decir que sean mayores de 18 años, quizá los menores de 18 años tienen también su capacidad de decisión, pero esto no se reflejaría, por ejemplo, en una persona de 30 años que se relaciona con una de 12 años, ¿no? Ahí hay una relación desigual de poder que es muy clara, que da lugar a un abuso, y ahí pues ya no estamos de acuerdo, pero siempre y cuando se cumpla esta regla de que todos los involucrados estén de acuerdo, todos, 2 o más, en las prácticas sexuales, pues eso es ya válido, ¿no? Y eso, si es parte de tu placer, de lo que a ti te da satisfacción y felicidad, pues, y no estás afectando a nadie más, pues adelante, ¿no? O sea, la promoción del consentimiento frente a mis prácticas sexuales, y la sanción frente a la coerción cuando me someten o me doblegan o me controlan frente a lo que no quiero. Exactamente, lo acabas de decir de una manera muy muy clara. En eso sí somos tajantes, no podemos ni avalar, ni promover, ni consentir algo que sea coercitivo, que sea abusivo, aunque la propia persona a veces no lo ve así por los distintos mecanismos psicológicos que intervienen en una coerción. Es decir, no me tienen que poner una pistola en la cabeza, hay muchas formas de coerción, ¿no? La violencia psicológica, ¿no? Emocional, la manipulación, ¿no? Etcétera. Hay muchas estas relaciones de poder, ¿no? Pues si es mi jefe, ¿cómo le digo que no? O si es mi maestro, ¿cómo le digo que no? Hay muchos mecanismos, y nos interesa mucho también visibilizar, ¿no? Este tipo de abusos, para que los reconozcamos, porque también está tan normalizado el abuso en muchos ámbitos y en muchas relaciones, que pues no vemos que es un abuso, ¿no? Nos parece normal que las mujeres caminen por la calle y la gente les grite, las toque, opine, las insulte, las piropee, o como le quieran llamar, pero no es normal. O sea, ese tipo de violencia no es normal. Eso lo hacemos desde Letra S. ¿Cómo lo están cubriendo otros medios de comunicación a la sexualidad? ¿Cuál es la práctica tradicional o cotidiana de otros medios de comunicación? ¿Cómo que identificas tú? Afortunadamente, el ambiente de Internet
ya abre muchos espacios que antes no tenían como salida, ¿no? Creo que hay muchos medios en internet que están abordando los temas de una manera seria, de una manera comprometida, de una manera que sí aporta a la discusión. Y pues bueno, también siempre hay otros medios que lo ven de manera superficial, que a lo mejor es un poquito más sensacionalista en el sentido de que no entran a profundidad a los temas, ¿no? Que se quedan como por encimita con lo que vende, con lo que suena más escandaloso. Mucho amarillismo, ¿no? Exactamente, entonces siempre habrá también esos otros espacios, pero a mí me da mucha satisfacción ver que los espacios se están abriendo, incluso los espacios tradicionales, o sea, los medios antiguos que tienen más trayectoria. Sí, antiguos se escucha muy feo. Los medios con más trayectoria también se están abriendo a los temas y los están abordando, creo yo, de una manera bastante interesante y adecuada. Rocío, tú planteas como estas miradas, esta amplitud y esta transformación del cubrimiento de la sexualidad. ¿Cuáles serían los criterios mínimos para cubrir temas relacionados con la sexualidad en los medios de comunicación? Digamos, los mínimos que se necesitan son estos. ¿Cuáles serían? Un mínimo que yo mencionaría es bien difícil de lograr, que es evitar el juicio moral, ¿no? Es bien difícil juzgar y decir, es que, o sea, hacer, por ejemplo, tener una noticia sobre un tema y hacer un escándalo de esa noticia, ¿no? Y decir, como Charlie Sheen tiene VIH y escándalo. Bueno, pues tiene VIH porque tiene prácticas que muchas otras personas hemos tenido sin protección y por eso tiene VIH, porque también le pudo haber dado a cualquier otra persona, ¿no? Quiero decir, el criterio mínimo debe ser tratar de despojarse de la mayor cantidad de juicios de valor posible antes de abordar un tema, ¿no? Y eso a veces es bien complicado, porque no estoy de acuerdo con el trabajo sexual, o porque sí estoy de acuerdo con el trabajo sexual, o con la homosexualidad, o con la bisexualidad, o con la monogamia, ¿no? También puede ser por ese lado. Yo no estoy de acuerdo con la monogamia, entonces mi información va a criticar a todos aquellos o aquellas que quieren ser monógamos, ¿no? O sea, también ese es otro riesgo. Y creo que eso sí es lo más difícil, pero lo principal.